En la actualidad en la iglesia se hacen muy recurrentes y muy aplaudidos los testimonios de personas que antes vivían en la pobreza, se encontraron con Cristo y después como que el estatus económico se les creció por encima de lo normal. O personas que antes no eran nadie, desconocidas completamente, no tenían personalidad, se encontraron con Cristo y se hicieron muy populares. O personas que antes eran excluidas, discriminadas por la sociedad, se encontraron con Cristo y luego encontraron una dignidad donde eran conocidos y eran exaltados por todo el mundo. Se hace muy recurrente ese tipo de afirmaciones y de testimonios, de la cual nos puede correr el riesgo en nuestro corazón también de quedarnos también en una pequeña niñez espiritual. Porque nosotros vemos algo diferente también en el Evangelio. Vemos a un Dios todopoderoso que se hace pequeñito, humilde, sencillo, todo inmenso, con un ejército de ángeles y todos los ejércitos que lo puedan exaltar. ¿Pero qué? Vino a sufrir una pasión cruel por los pecados de la humanidad. Un Dios dueño del oro y la plata en riqueza completamente, pero que se hizo pobre. ¿Por qué? Por la salvación de cada uno de nosotros. Es contrario, pero eso es el Evangelio. Y hoy vamos a desmenuzar algo muy importante, que son las bienaventuranzas. Yo creo que las bienaventuranzas viene siendo el autorretrato de Jesucristo, viene siendo el camino de la santidad cristiana, y por sin duda alguna las bienaventuranzas vienen siendo nuestra verdadera espiritualidad del reino de los cielos. Hola mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la reflexión del cuarto domingo del tiempo ordinario. Vamos a proclamar la palabra del Señor a través del Santo Evangelio según San Mateo. Vamos a hablar sobre los lineamientos del reino de los cielos, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no vienen siendo mandatos, las bienaventuranzas vienen siendo el estilo de vida, la ética del reino que vivimos todos los que hemos nacido de nuevo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a partir de las bienaventuranzas nosotros vivimos la verdadera santidad, vivimos la verdadera naturaleza de la cual Dios nos diseñó y nos creó para vivir aquí en el mundo. Y todo parte de la primera bienaventuranza. Felices, dice, un mandato. Yo quiero que tomes gozo, dice el Señor. Quiero que te pongas dichoso los pobres de espíritu, porque de ellos son el reino de los cielos. Yo creo que todas las demás bienaventuranzas parte de este elemento, de la pobreza de espíritu, de la verdadera humildad de reconocer quién nos hizo, quién nos conoce y quién nos ama. A partir de ahí nace una necesidad interior para que nosotros podamos reconocer que todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos y en lo que estamos es gracias a Dios. Por eso Dios necesita aplacar la autosuficiencia, los elitismos y todo indicio de vanagloria que a veces podemos tener nosotros los seres humanos, porque eso está en contrario a las personas que tienen su carné de identidad, que viven en el reino de los cielos. Cristo ha venido a que nosotros encontremos alegría en nuestra necesidad con Dios. Ya bien claro lo decía en la primera lectura cuando el profeta Sofonías hacía una exhortación a un pueblo que se enorgulleció, se llenó de idolatría, comenzaron a profanar los templos. Entonces Dios dice, wow, en medio de tanta perversión, yo voy a escoger y voy a sacar un pueblo humilde, un pueblo sencillo, un pueblo que tenga necesidad de Dios, que sea pobre de espíritu. Y el término pobre dentro de la tradición bíblica tipifica a las personas que viven en rectitud, las personas que tienen integridad, las personas que viven en mansedumbre, las personas que cumplen la voluntad del Padre con sencillez y humildad, pero sobre todo con necesidad de estar presente con Él. Entonces, dice Dios, a través de esta nueva invocación de que voy a sacar un pueblo humilde y sencillo, este pueblo va a tener esa capacidad, gracias a la relación que va a tener conmigo por la necesidad que tiene de mí, de poder ya practicar la justicia, ya no tener mentiras en la boca, actuar siempre con discernimiento, practicando la misericordia y el amor con el necesitado. Pero esas son acciones dadas por Dios mismo. No es que nosotros somos humildes porque nos esforzamos por ser humildes, sino simplemente al humillarnos de decir necesito de Dios,
Dios intercede con todo su poder transformador. Es por eso que nadie se puede gloriar de las acciones que han sido cambiadas en tu vida. San Pablo en la segunda lectura lo aclaraba perfectamente, que le escribía a la iglesia de Corinto, en la primera carta le decía, mire, yo creo que aquí Dios les muestra la verdadera sabiduría en Cristo Jesús. Es una sabiduría que muestra a un Cristo crucificado, que es locura para el mundo entero, pero es salvación para los que creen en Él. Dios comenzó a dar de esta manera de obrar, de una manera que el ser humano no lo puede entender. La persona inteligente, el sabio, el autosuficiente no lo logra entender. Entonces dice, yo voy a confundir a los sabios desde los necios. De los necios que necesitan de gracia ellos van a ser los portadores de este caminar de salvación que estoy dando. De los que es desechado para el mundo, a partir de ahí yo voy a transformar un pueblo nuevo que va a confundir a los magnates, a las personas que están en élite, ¿no? A los débiles, de los débiles yo voy a construir y voy a hacer los grandes gracias a los méritos de la cruz de mi Hijo amado. Entonces, ¿quién se puede gloriar? Dice. El que se gloríe, no se gloríe por sus méritos, no se gloríe por su inteligencia, no se gloríe por su acción misma. Gloríese en el Señor, que ha venido a recoger tu corazón humilde de necesidad, colmado de bienes espirituales, que a partir de ahí tú has sido formado. Entonces, necesitamos pobreza de espíritu. Como lo tiene un niño no tiene vergüenza de preguntar. Todo lo que no conoce lo pregunta porque quiere conocer. Sabe que él no conoce, él sabe que necesita de los demás. Entonces tenemos que volver a tener esa actitud de humildad. Hay muchos hermanos que llevan muchos años en el peregrinar cristiano y ya tienen autosuficiencia porque conocen la Biblia, conocen cómo se ora, pero pierden la relación con Dios y por consiguiente pierden la pobreza de espíritu. Es el elemento primario para heredar el reino de los cielos. A partir de ahí ya tenemos la capacidad de soportar injusticia. A partir de ahí, la paciencia nutre nuestro espíritu. A partir de ahí, nosotros somos buscadores de la pacificación. A partir de ahí, nosotros buscamos la justicia, la rectitud. Porque la justicia hoy dada en Cristo Jesús, como decía la segunda lectura, es para nuestra redención, para nuestra salvación, para la paz y para la justicia. Entonces, cuando estamos en Cristo Jesús, nosotros tenemos la dicha a pasar tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a ser consolados. Vamos a ser pacientes en busca de pacificar el mundo con acciones concretas, con acciones directas, para que el mundo se llene de la paz de Cristo. Vamos a ser injuriados por hablar de Jesús, pero eso no nos va a estresar, no nos va a debilitar, no nos vamos a poder llorar. ¿Por qué no vamos a ir gozosos? Porque las promesas de Dios se cumplen. Las bienaventuranzas son el lineamiento cómo tenemos que vivir la santidad cristiana. Nos devela la verdadera espiritualidad que todo cristiano debe vivir. Hoy más que nunca reconozcamos que todas las personas que hablen de Jesús, sean confrontados por Jesús, van a recibir una gran herencia. Esa es la promesa, ese es el lineamiento. Hoy podemos hablar de la predicación de miles de cosas, pero el lineamiento de las bienaventuranzas es la forma como debemos vivir cristiano. Que la paz, el amor de Cristo sea contigo y te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.